Nuestra madre falleció y mi hermana logró que cambiara el testamento a su favor antes de morir, quedándose con todo, y ahora está tratando de desalojarme de la casa en la que invertí mi propio dinero. Mi vida se ha convertido en un torbellino de problemas familiares desde que mi madre falleció y dejó su herencia, pero no de la manera en la que cualquiera esperaría. En lugar de repartirla equitativamente entre mi hermana y yo, todo fue a parar a su cuenta bancaria, y ahora ella quiere echarme de la casa en la que he vivido y por la que he pagado casi todo. Para darles algo de contexto, mi hermana y yo crecimos en un pequeño pueblo de Texas. Nuestra madre nos crió sola después de que nuestro padre nos abandonara cuando éramos niños. No teníamos lujos, pero ella siempre encontró la manera de darnos lo que necesitábamos. Mi hermana, siendo la mayor, siempre tuvo un vínculo especial con mamá, mientras que yo era el que intentaba ser independiente desde joven. A pesar de eso, nunca imaginé que mi propia hermana me haría esto. Mamá no era precisamente rica, pero tenía una casa que valía bastante y una cuenta de ahorros que había acumulado durante años trabajando en su restaurante. Siempre pensé que cuando llegara el momento, esa herencia sería dividida entre los dos. Pero resulta que mi hermana tenía otros planes. Todo empezó hace unos meses, cuando mi madre enfermó gravemente. Fue algo rápido e inesperado, y antes de que pudiera procesarlo, ya la estábamos despidiendo. Durante sus últimas semanas, mi hermana se mudó con ella para cuidarla. En ese momento, no pensé mucho en ello. Yo vivía en otra ciudad y viajaba cada fin de semana para verla, pero mi hermana estaba allí todos los días. En retrospectiva, debería haber sospechado algo. Cuando mamá falleció, llegó el momento de leer el testamento. Yo, ingenuamente, pensé que todo se haría de manera justa. Pero cuando me senté en la oficina del abogado y escuché las palabras salir de su boca, sentí que me habían dado un golpe en el estómago. Mamá le había dejado todo a mi hermana. La casa, los ahorros, el restaurante. Absolutamente todo. Eso no puede estar bien, fue lo primero que dije. Debe haber un error. El abogado me miró con seriedad y dijo que el testamento había sido modificado poco antes de que mamá falleciera. Mi hermana había conseguido que mi madre cambiara el testamento a su favor. Me quedé en shock. No podía entenderlo. Mi madre no era el tipo de persona que haría algo así. Nunca nos trató de manera diferente, y si alguna vez lo hizo, fue para darle más a mi hermana, ya que siempre parecía necesitar más ayuda. Pero esto no tenía sentido. Intenté hablar con mi hermana después de la reunión con el abogado. Le pregunté por qué mamá haría algo así. Por supuesto, ella actuó como si no supiera nada. Dijo que mamá había tomado esa decisión porque sabía que yo podía cuidarme solo. ¿Qué clase de justificación era esa? No tenía sentido. Lo peor es que yo había invertido mi propio dinero en esa casa. Cuando mamá tuvo problemas financieros hace unos años, fui yo quien pagó la renovación de la cocina y el techo. Fui yo quien ayudó a pagar los impuestos cuando ella no pudo hacerlo. ¿Y ahora, me quedaba sin nada? Mi hermana lo dijo sin rodeos. Legalmente, todo me pertenece. Mi enojo empezó a hervir. ¿Y qué hay de lo que pagué por esta casa? ¿Y el dinero que puse para las remodelaciones? Ella solo se encogió de hombros. No te pedí que lo hicieras. No lo podía creer. Mi propia sangre me estaba sacando de mi hogar. Pero lo que vino después fue aún peor. Después de unos días, mi hermana comenzó a sugerir que tal vez yo debería mudarme, porque ahora ella era la dueña de la casa. Al principio pensé que solo estaba intentando molestarme, pero no tardé en darme cuenta de que iba en serio. Me envió un mensaje diciéndome que tenía un mes para desalojar. Lo que mi hermana no esperaba era que yo tenía pruebas. Si pensaba que mi hermana estaba siendo mezquina al quedarse con toda la herencia, lo que hizo después fue aún peor. Realmente quería echarme de la casa. Y lo peor de todo es que tenía los documentos legales de su lado. Después de recibir su mensaje diciéndome que tenía un mes para desalojar, traté de hablar con ella en persona. La encontré en el restaurante que ahora también le pertenecía. No puedes hacer esto, le dije, tratando de mantener la calma. Invertí mi dinero en esa casa. ¿Cómo puedes echarme? Mi hermana me miró con la expresión más fría que jamás le había visto. No es mi problema. Legalmente, la casa es mía. Puedes buscar dónde vivir. ¿Y qué pasa con el dinero que puse en las remodelaciones? Considéralo un regalo, respondió con una sonrisa cínica. No lo podía creer. Intenté todo. Le recordé que cuando mamá estuvo enferma, fui yo quien ayudó con las cuentas médicas. Que cuando ella se quedó sin empleo hace unos años, fui yo quien le prestó dinero sin pedirle nada a cambio. Que siempre había tratado de ser un buen hermano, incluso cuando ella tomaba malas decisiones y mamá tenía que intervenir para salvarla de sus propios errores. Pero a mi hermana no le importaba. Ya tenía lo que quería. Ahí fue cuando entendí que nunca hubo un error en el testamento. Ella manipuló a nuestra madre para que lo cambiara. No sé cómo lo hizo exactamente. Tal vez aprovechó su debilidad, le metió miedo diciéndole que yo me olvidaría de ella y la dejaría sola, o incluso pudo haber mentido sobre mí. Lo que sí sé es que mi madre jamás habría dejado todo a mi hermana sin una razón. Salí del restaurante sintiendo una mezcla de rabia e impotencia.
Pero entonces recordé algo. Yo tenía pruebas. Años atrás, cuando ayudé con la renovación de la casa, guardé todos los recibos y facturas. No solo eso, sino que tenía correos electrónicos y mensajes de texto de mi madre agradeciéndome por el dinero y diciéndome que algún día la casa sería mía. Tenía pruebas de que contribuí económicamente a la propiedad. Esa misma noche, me puse en contacto con un abogado. No iba a dejar que mi hermana me robara lo que era justo. Cuando le mostré todos los documentos al abogado, su expresión cambió. Esto es interesante, dijo mientras revisaba los papeles. ¿Sabes si el testamento fue cambiado bajo circunstancias sospechosas? No tengo pruebas, pero estoy seguro de que mi hermana manipuló a mi madre para que lo cambiara. El abogado asintió. Podemos pelear esto. Tienes evidencia de que invertiste en la propiedad, lo que significa que legalmente puedes reclamar al menos el valor de lo que pagaste. Y si logramos demostrar que tu madre cambió el testamento bajo presión o manipulación, podemos invalidarlo. Eso era justo lo que quería escuchar. Pero antes de iniciar una demanda, decidí darle a mi hermana una última oportunidad para hacer lo correcto. Le envié un mensaje diciéndole que tenía dos opciones. Me daba la parte justa de la herencia o nos veríamos en la corte. Su respuesta fue inmediata. Veámoslo en la corte. No me vas a quitar lo que es mío. Y con eso, la guerra había comenzado. Si mi hermana pensó que podía robarme mi hogar y salirse con la suya, estaba muy equivocada. Después de que me respondiera con un arrogante veámoslo en la corte, me di cuenta de que ella no iba a retroceder. No iba a negociar. Me quería fuera de la casa, sin un centavo y sin remordimiento. Así que decidí pelear con todo lo que tenía. El primer golpe vino rápido. Mi abogado me dijo que antes de presentar una demanda formal, podíamos presentar una orden de retención, lo que básicamente impedía que mi hermana vendiera o hiciera cambios en la casa hasta que el caso se resolviera. Esto la puso furiosa. No pasó ni un día cuando empezó a enviarme mensajes de texto agresivos. No tienes derecho a hacer esto. Mamá quería que la casa fuera mía. Deja de hacerme perder el tiempo, no vas a ganar. Te estoy dando una oportunidad de salir sin problemas, pero si sigues jodiéndome, te haré la vida imposible. Lo ignoré. Sabía que estaba asustada. El segundo golpe fue aún peor para ella. Mi abogado y yo comenzamos a investigar las circunstancias en las que se cambió el testamento. Y lo que descubrimos fue impactante. Mi madre había modificado su testamento apenas un mes antes de fallecer, cuando ya estaba muy enferma. El cambio se hizo en una notaría sin testigos familiares presentes. Lo único que constaba era la firma de mi madre, la de mi hermana y la de un testigo que nadie conocía. Pero aquí estaba el problema, mi madre estaba tomando medicamentos fuertes en ese momento. Mi abogado me explicó que si podíamos demostrar que mi madre no estaba en plenas facultades mentales cuando firmó el testamento, había una gran posibilidad de invalidarlo. Decidí contactar al doctor que trató a mi madre en sus últimas semanas de vida. Le pregunté sobre sus condiciones en ese tiempo y si creía que estaba lo suficientemente lúcida como para tomar decisiones legales. Cuando le expliqué la situación, su respuesta me dejó helado. Basado en su historial médico, puedo decir con certeza que su madre estaba tomando analgésicos muy fuertes en esas últimas semanas. Medicamentos que pueden afectar la memoria, la concentración y el juicio. Ese era el punto clave. Si mi madre no estaba en condiciones de firmar un documento legalmente vinculante, entonces el testamento era inválido. Mi hermana no tenía idea de lo que se le venía encima. Pero las cosas se pusieron aún más personales. Mi hermana se enteró de que estaba reuniendo pruebas y perdió la cabeza. Un día llegó a la casa sin avisar y exigiendo que me fuera de inmediato. No puedes quedarte aquí más tiempo. Voy a llamar a la policía y te van a sacar a la fuerza. Me reí en su cara. ¿La policía? Adelante. Pero cuando lleguen, les mostraré los documentos que dicen que tengo derecho a estar aquí. Se quedó en silencio. Sabía que no podía hacer nada en ese momento. Pero entonces hizo algo que no esperaba. Me amenazó. Si no te vas por las buenas, te arrepentirás. Y con eso, se marchó. El tercer golpe fue el definitivo. Con toda la información que habíamos reunido, mi abogado presentó la demanda formal. No solo estaba impugnando el testamento, sino que también la estaba demandando por fraude y enriquecimiento ilícito. Pero la parte más impactante vino cuando descubrimos quién era el testigo en la notaría. Era un amigo de mi hermana. Y trabajaba en la misma notaría donde se firmó el testamento. Eso significaba que mi hermana había manipulado todo desde el principio. Cuando mi abogado le envió la notificación oficial de la demanda, su respuesta fue inmediata. «Estás loco. No tienes pruebas». Le respondí con una sola palabra. «Veremos». Lo que no sabía era que ya tenía una última carta bajo la manga. Mi hermana pensaba que podía salirse con la suya. Pero lo que no sabía era que yo tenía una última carta que lo cambiaría todo. Cuando la demanda formal fue presentada, ella reaccionó exactamente como lo esperaba, con rabia, amenazas y una negación total de haber hecho algo malo. Pero yo ya tenía todo en marcha.
El caso estaba en camino a los tribunales, y mi hermana tenía mucho más que perder de lo que imaginaba. Mientras mi abogado y yo preparábamos el caso, seguíamos investigando cómo mi hermana había logrado que mamá cambiara el testamento. Fue entonces cuando me encontré con un viejo amigo de la familia, la enfermera que cuidó a mi madre en sus últimas semanas. Le conté lo que estaba pasando y, sin dudarlo, me dijo algo que me dejó en shock. Tu madre no quería cambiar el testamento. Me quedé helado. ¿Cómo lo sabes? Porque ella me lo dijo. Según la enfermera, mi madre le confesó que mi hermana la presionaba todos los días para que cambiara el testamento. La acosaba con preguntas como: ¿para qué necesita él la casa? ¿No crees que me la merezco más? Tú siempre me dijiste que me cuidarías, ¿o solo decías eso para quedar bien? Lo peor es que mi madre estaba demasiado débil para resistirse. La enfermera me dijo que hubo un día en particular en el que mi madre estaba llorando cuando ella llegó al turno. Cuando le preguntó qué pasaba, mi madre le dijo: mi hija me hizo firmar unos papeles. No sé bien qué era, pero insistió tanto que lo hice. Ahí estaba la prueba que necesitábamos. Mi madre fue manipulada y coaccionada para cambiar su testamento. Lo que mi hermana hizo fue ilegal. Y esto era suficiente para que un juez invalidara todo. Con este testimonio en mano, mi abogado programó una reunión formal con mi hermana y su abogado. Yo sabía que ella iba a intentar negarlo todo, así que no le di aviso de lo que teníamos. Cuando llegamos a la oficina, mi hermana estaba confiada, casi burlona. ¿En serio piensas que puedes ganar? Mamá cambió el testamento porque quiso. No hay nada que puedas hacer. Fue en ese momento que mi abogado sacó la declaración de la enfermera. El rostro de mi hermana cambió por completo. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Es el testimonio de una testigo que estuvo con mamá hasta el final. Una testigo que dice que tú la manipulaste para cambiar el testamento. Su abogado comenzó a fruncir el ceño. Sabía que esto era un problema. Además, continuó mi abogado, tenemos evidencia de que el testigo que firmó el testamento es amigo tuyo y trabaja en la notaría donde se hizo el cambio. En ese momento, mi hermana perdió toda la compostura. Eso no significa nada. Mamá quería que la casa fuera mía. El abogado de mi hermana la miró con seriedad. Tienes que decirme la verdad. ¿Obligaste a tu madre a firmar el testamento? Ella se quedó callada. Por primera vez, se veía asustada. Entonces, con una voz apenas audible, lo admitió. Tal vez, le insistí un poco. Su abogado se levantó de inmediato. Necesito hablar contigo en privado. Pero ya no había nada que hablar. Sabíamos que habíamos ganado. En menos de 2 semanas, su abogado se comunicó con el mío para negociar. No querían que esto fuera a juicio, porque sabían que perderían y que, además, mi hermana podría enfrentar cargos por fraude. La oferta era clara. Devolvía la casa y el dinero que quedaba de la herencia. Renunciaba a cualquier reclamo sobre el testamento. No enfrentaría cargos legales si aceptaba los términos. No podía creerlo. Había ganado. Mi hermana trató de resistirse, pero no tenía salida. Sabía que si íbamos a juicio, lo perdería todo. Finalmente, firmó los documentos. La casa volvió a mi nombre y recuperé la parte de la herencia que me correspondía. Cuando todo terminó, me encontré con mi hermana una última vez. Estaba furiosa, derrotada, pero sobre todo, avergonzada. Nunca te lo perdonaré. Yo simplemente la miré y le respondí. Tú fuiste la que decidió traicionarme. No me pidas que me sienta mal por defender lo que era mío. Todo había terminado. Pero la historia no terminó ahí. Porque, unas semanas después de recuperar la casa, descubrí que mi hermana había estado ocultando algo más. Pensé que todo había terminado. Que mi hermana finalmente había aprendido la lección. Pero como siempre, ella tenía un as bajo la manga. Apenas unas semanas después de recuperar la casa y mi parte de la herencia, recibí una llamada inesperada de mi abogado. Tienes que venir a la oficina. Descubrimos algo importante. Mi primer pensamiento fue, otra vez. No podía imaginar qué más podría salir mal. Pero cuando llegué a la reunión y vi la expresión seria en su rostro, supe que esto no era algo menor. Mi abogado respiró hondo antes de soltar la bomba. Tu hermana vendió parte de la herencia antes de que firmara el acuerdo. ¿Qué? ¿Cómo que la vendió? El restaurante de tu madre. Lo puso a la venta antes de perder la batalla legal y lo vendió a un inversor privado. El trato se cerró justo antes de que aceptara devolverte la casa. Mi corazón se hundió. El restaurante de mamá no era solo una propiedad, era su vida entera. Era el lugar donde crecimos, donde ella trabajó hasta el último de sus días para darnos una vida mejor. Y ahora, mi hermana lo había vendido a escondidas para asegurarse de que yo no pudiera recuperarlo. Me hirvió la sangre. ¿Podemos recuperarlo? Mi abogado hizo una mueca. Legalmente, es complicado. El comprador lo adquirió de buena fe. Pero si podemos demostrar que ella lo vendió con la intención de ocultarlo del proceso legal, podríamos demandarla por fraude. ¿Y el dinero de la venta? Desaparecido. No podía creerlo. Mi hermana sabía que iba a perder, así que vendió lo único que no podía recuperar fácilmente y escondió el dinero. Fui directamente a su casa.
Esta vez no estaba dispuesto a jugar a los abogados. Cuando abrió la puerta, ni siquiera se veía sorprendida de verme. Déjame adivinar, ya te enteraste. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude qué? Vender el restaurante de mamá. Ella se encogió de hombros, completamente fría. Era mío cuando lo vendí. No hiciste nada para detenerme en ese momento. Porque estaba peleando en la corte para recuperar la herencia que me robaste. Ella me miró con esa maldita sonrisa arrogante y dijo algo que me hizo ver lo poco que le importaba todo esto. Supéralo. La vida no es justa. Ese fue el momento en que supe que ya no tenía hermana. Podría haber intentado demandarla otra vez, pero el daño ya estaba hecho. El restaurante ya tenía un nuevo dueño, y aunque la venta fue sospechosa, los abogados dijeron que el proceso legal para intentar anularlo podría tardar años sin garantía de éxito. Y lo peor de todo es que el dinero nunca apareció. Mi hermana lo había gastado, transferido, escondido o simplemente despilfarrado antes de que pudiera hacer algo. En el fondo, ella ganó esa parte de la batalla, pero al mismo tiempo, lo perdió todo. Perdió la casa, perdió la relación con su única familia, perdió la confianza de todos los que la rodeaban. Y lo más irónico de todo, se quedó sin dinero. Porque después de todo su esfuerzo por quedarse con la herencia, después de robarme lo que era mío, después de vender el legado de nuestra madre, terminó sin nada. Mi hermana y yo no nos hemos vuelto a hablar. Para mí, ella dejó de existir ese día en su puerta. Me costó tiempo aceptar la pérdida del restaurante, pero aprendí a seguir adelante. Con el dinero que recuperé, pude comprar mi propia casa y finalmente empezar de nuevo, sin la sombra de mi hermana en mi vida. A veces, amigos en común me cuentan que ella sigue tratando de justificar lo que hizo, que dice que todo fue un malentendido, que yo fui el villano por pelear legalmente contra mi propia hermana. Pero la verdad es simple, ella intentó robarme lo que era mío, y no lo consiguió. No le debo nada, ni una explicación, ni una segunda oportunidad. Y lo mejor de todo, sé que nunca podrá vivir con la culpa de lo que hizo.